Les agradezco mucho la asistencia ya ahora tardecito a esta sesión de nuestros seminarios sobre organización del gobierno judicial y nueva constitución. Para la sesión del día de hoy vamos a escuchar lo que nos vienen a decir las exposiciones de doña Miriam Enríquez, don José Ignacio Núñez, sobre modelos comparados de organización del gobierno judicial o del gobierno de la judicatura. Doña Miriam Enríquez es doctora en Derecho, decana de la Universidad Alberto Hurtado. Don José Ignacio Núñez, también doctor en Derecho, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central. José Francisco García es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho, y José Ignacio Raúl Atria es juez oral de lo penal de Temuco y es secretario ejecutivo de la Comisión de Gobierno Judicial, entonces tiene ahí un caudal importante de conocimientos, posturas, posiciones del gremio para compartir con nosotros en esta sesión. Entonces, para aprovechar el tiempo, que ya estamos como al final del día, entonces hay que sacarle el mayor rendimiento posible al uso del tiempo. Yo voy a dejar con ustedes a don José Ignacio Núñez, que inaugura con la exposición, luego viene doña Miriam. Don José Ignacio, por favor, adelante. Bienvenido, muchas gracias. A todos los panelistas, muy bienvenidos, muchas gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales también por la invitación. Lo que vamos a presentar es un trabajo en donde más bien proponemos algunas reflexiones en torno al diseño que podría tener un gobierno judicial en este momento constituyente o en esta conversación constituyente que estamos atravesando. Insisto, son algunos puntos, algunas coordenadas de referencia, en donde este trabajo fue preparado, elaborado en conjunto con la doctora Miriam Enríquez, así que yo voy a presentar una parte y ella va a presentar la otra parte, la segunda parte. Y este trabajo, primero hago la especie de disclaimer o la advertencia de lo que no vamos a tratar. La convocatoria fue elaborar un documento de trabajo en donde planteásemos algunos elementos provenientes del derecho comparado para efectuar reflexiones en torno a una eventual incorporación de un órgano autónomo de gobierno judicial en la futura Carta Fundamental o en cualquier constitución. Sin embargo, nosotros nos vamos a apartar un poco de la mera referencia que habitualmente se hace con una práctica más bien escolástica de citar qué es lo que pasa, qué es lo que acontece en cada constitución, porque entiendo que tanto el resto de los panelistas como quienes están asistiendo, jueces, juezas, magistrados y magistradas que nos están acompañando, conocen esos asuntos. Sino que más bien nos vamos a dedicar a señalar algunos nudos que se abren a partir de ciertos modelos que surgen en el derecho comparado para contemplar el gobierno judicial. En ese sentido, hemos dividido esta exposición en 4 etapas o 4 momentos. Primero, vamos a pensar o ponernos de acuerdo en de qué hablamos cuando nos referimos al gobierno judicial. Porque si uno revisa la literatura especializada, si uno revisa los autores que han tratado el tema, va a encontrar definiciones más extensas o menos extensas, y algunas que incluso, las más extensas, las más omnicomprensivas, como suele acontecer con todas las concepciones más omnicomprensivas, toman partido por algún significado en particular, o por algunas repercusiones que se asocian a ese significado. Entonces nosotros vamos a elegir una definición. A continuación, nos vamos a preguntar si es que la existencia de un órgano de gobierno judicial mantiene el equilibrio de pesos y contrapesos, o frenos y contrapesos, que existe hoy día en el sistema, en el régimen político o en el régimen de separación de poderes y órganos autónomos que existe en Chile. Y partimos de la premisa de lo que existe en Chile porque sin lugar a dudas esa va a ser la base de la discusión constitucional, y vamos a ir también notando a lo largo de la presentación que en ciertos casos y en ciertos modelos comparados son necesarias o es necesaria la concurrencia también de otros órganos que no están presentes en el diseño institucional chileno actualmente. En tercer lugar, vamos a hablar de qué entendemos o de qué hablamos cuando buscamos independencia judicial. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que se suele citar como centrales para identificar el requerimiento o para solventar, sustentar la demanda por un gobierno judicial es la independencia judicial.
Pero, como ustedes bien saben, la independencia judicial también tiene distintos significados y dependiendo del significado de independencia judicial que estemos buscando, el diseño debiese ser distinto o diferente. Y a continuación vamos a efectuar algunas reflexiones en torno a cuáles son los elementos que debiesen comparecer en la conversación al momento, cuáles son las piezas del rompecabezas que debiesen estar presentes para armar este andamiaje que se llama o que se llame gobierno judicial. Esa es básicamente nuestra hoja de ruta y esperamos ser respetuosos con el tiempo asignado. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al gobierno judicial? Adelanté que hay dos formas de aproximarse y que dicen relación con, en términos genéricos, dicen relación con la incorporación de una entidad autónoma que reúna algunas atribuciones que genéricamente ejercen los tribunales superiores de justicia, las Cortes Supremas y en cierta medida también las Cortes de Apelaciones, ya sea en Chile o ya sea en el extranjero, en otros países. En un sentido amplio, se suele hablar de independencia judicial incorporando 5 o 6 atribuciones dentro de esta noción. Primero, la defensa de la independencia judicial como tarea principal, la defensa de la independencia judicial. Segundo, la planificación del desarrollo del servicio judicial. Tercero, el control general de la gestión judicial. La gestión en términos no de recursos presupuestarios, sino que cumplimiento de metas, asignación de incentivos, objetivos, etc. En cuarto lugar, se suele incorporar dentro de esta idea la supervisión de la ejecución presupuestaria, una especie de controller del mismo Poder Judicial. También hay un rol de comunicación o vínculo con el medio que se incorpora dentro de esta idea. Y por último, una especie de representación o relación con los otros poderes del Estado, endosándosela a este órgano. Nosotros vamos a optar, esta definición, nosotros la extraemos de un estudio que realizó CEJ Américas y que específicamente propone el profesor Binder, cuando efectúa el estudio introductorio de este estupendo libro que contiene un cuadro comparativo de los distintos gobiernos judiciales en países de América Latina. Pero nosotros preferimos quedarnos con una definición que es un poco más humilde, pero que nos permite también abordar o tener más espacio para efectuar las reflexiones. Y es una reflexión que también se contiene en ese libro, pero que proviene de una observación empírica que efectuó Juan Enrique Vargas en un estudio en donde él consultó a distintos actores e incumbentes dentro de la función jurisdiccional para consultar cuál era en la práctica el significado del significante gobierno judicial entre, insisto, los incumbentes y actores. Y él llegó aquí, en Chile, se solía hablar, o se solía entender por gobierno judicial, primero, a la representación de la institución frente a los restantes poderes del Estado y frente a terceros. Una especie de jefatura de Estado del gobierno judicial y vinculación con el medio. Segundo, siendo más preciso, la vinculación a la carrera judicial o la gestión de la carrera judicial de los mismos jueces y demás funcionarios que integran la institución, desde sus nombramientos hasta su desvinculación, sea por el término que establezca las normas para el ejercicio de su mandato, o sea por una desvinculación proveniente de actos de indisciplina. Y en tercer lugar, la administración de la institución. Queda fuera, entonces, de esta primera aproximación como idea de gobierno judicial, la defensa de la independencia judicial como tarea principal. Si nosotros comparamos estas enumeraciones que acabamos de hacer, la definición de Binder, la definición de Vargas, que es más empírica y, insisto, obtenida del léxico de los incumbentes, la defensa de la función judicial no aparece como una tarea principal, o aparece, y lo reconoce el mismo Vargas, con significados distintos. Y por eso es lo que nos abre la puerta para el tercer elemento que vamos a analizar, porque dependiendo también del concepto de independencia judicial que queramos defender, es la estructura que nosotros vamos a darle y especialmente el rol o el vínculo que va a tener con los otros poderes del Estado y que se va a expresar fundamentalmente en creemos nosotros, el sistema en la composición y el sistema de nombramientos de este gobierno judicial. Vamos entonces a la segunda pregunta, y es si se mantendría o alteraría el sistema de pesos y contrapesos de gobierno judicial al actual sistema de pesos y contrapesos en que se incardina el Poder Judicial en Chile. Y creemos en este sentido que la cuestión del establecimiento de un órgano autónomo de gobierno judicial no impacta únicamente a la judicatura, ni tampoco a la continuidad o no de las competencias de la que actualmente es titular la Corte Suprema, prioritariamente, y en alguna medida también las Cortes de Apelaciones. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de extraer ciertas atribuciones de los tribunales de alzada o las Cortes Superiores,
hay que ubicarlas en otros poderes. Y eso necesariamente va a hacer que algunos frenos se incrementen y algunos contrapesos también aumenten o disminuyan. El establecimiento en este sentido de un órgano constitucional como un Consejo de la Magistratura, que es el nombre genérico que se utiliza para designar a los gobiernos judiciales, implica el traspaso de atribuciones a otros poderes del Estado. E inclusive, en ciertos modelos, en ciertas propuestas y en ciertos diseños, a gremios o a colegios profesionales, incluso a la academia. Y eso, nuevamente, es una alteración no necesariamente maligna, tampoco necesariamente benigna, no necesariamente positiva ni tampoco negativa, de esta redistribución de funciones. El elemento, decíamos, más incidente dentro de la manera de entender el sistema de gobierno judicial es el esquema de los nombramientos. Y acá la Asociación Nacional de Magistrados ha dicho que todo órgano de gobierno judicial tiene que resguardar absolutamente la independencia de los otros poderes del Estado. La pregunta es si eso es posible en la experiencia comparada, y para eso hemos traído a colación, o vamos a utilizar como ejemplo 2 o 3 casos que son bastante conocidos en Chile, 2 o 3 casos que también tienen que ver con alguna identidad cultural y que también demuestran y que nos permiten ejemplificar visiones diferentes respecto de lo que se está persiguiendo con la elaboración de un gobierno judicial. Pero antes de eso, antes de acudir a esos mismos ejemplos, o a esos ejemplos que vamos a citar, es necesario recordar que la idea a nivel legislativo de la instalación de un gobierno judicial no es novedosa. El año 2019 se presentó un proyecto de reforma constitucional que fue suscrito prácticamente por todos los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en donde se proponía una modificación al artículo 78 de la Constitución. Y ahí se proponía el establecimiento de un órgano de gobierno judicial que incorporase a el Ministerio Público y a el Poder Judicial. Y que, dice el proyecto, que tendrá a su cargo la selección de los magistrados, la calificación de estos, ahí vemos una de las dimensiones que nosotros hemos mencionado en la definición, el régimen disciplinario, la administración del Poder Judicial, incluso contemplaba la posibilidad de elección popular de integrantes del Poder Judicial, pero lo más importante, y que es lo que nos interesa en este capítulo, es el diseño de ese órgano. ¿Cuál era la composición de ese órgano nuevo que se proponía para entregarle todas estas atribuciones? Este consejo, decía el proyecto, iba a estar integrado por 9 miembros, quienes durarían 6 años en el cargo sin poder ser reelegidos. Y aquí viene lo importante, aquí viene la redistribución o reasignación de facultades, en donde la pregunta que va a estar latente de forma permanente es, ¿quién gana? Efectivamente se ponen al margen o se aíslan las influencias de los otros poderes del Estado, o se pone más de relieve la influencia que pueden tener otros poderes del Estado. En este caso, el proyecto proponía que 3 de ellos fueran nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional, que 4 fueran elegidos por los jueces de todas las instancias y, miren bien, un miembro representante de los abogados colegiados, y también sería integrado por un académico y o científico de forma elegido en la ley orgánica respectiva. Entonces, aquí había representación de miembros designados por el presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional, generación bipartita, 4 elegidos por los jueces, representantes del Colegio de Abogados. Ya vemos cómo aparece esta idea que fuimos mencionando hace unos momentos de influencia, tal vez de influencia gremial, y miembros de la academia. Eso es lo que se proponía. Esto no es tan novedoso si uno observa el derecho comparado. Por ejemplo, los casos que suelen citarse con más frecuencia, uno de ellos es precisamente el caso de la Constitución italiana, que es tal vez uno de los órganos más señeros dentro del gobierno judicial. Si uno revisa la historia de los comentaristas de esta institución en Italia, ellos señalan que claramente por la historia de Italia, el objetivo principal fue resguardar a los jueces y al Poder Judicial de la injerencia del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia. Entonces el diseño que ellos pensaban tenía esa intención. ¿Cómo está conformado este órgano en el diseño italiano? Que se llama Consejo Superior de la Magistratura. Está presidido por el presidente de la República y forman parte de él como miembros
de derecho propio el primer presidente y el fiscal general del Tribunal Supremo, y los demás componentes son elegidos en sus 2/3 por la totalidad de los magistrados ordinarios, de entre los pertenecientes a diferentes categorías del Poder Judicial en italiano, y un tercio por el Parlamento. Vemos que aquí en este modelo italiano se quiere escapar de la influencia del Ejecutivo y se cede cierta influencia en Parlamento, un tercio del Consejo Superior de la Magistratura. Y además forman parte de este consejo catedráticos titulares de universidad en materias jurídicas y también abogados con un requisito de 15 años de ejercicio. Se repite más o menos la misma fórmula del caso anterior en los que dicen los especialistas, los no togados que formen parte del Consejo Superior del Poder Judicial. Pero se exige y aparece una exigencia mayor de experiencia en el caso de quienes formaran parte, que fueran representantes de la abogacía. Otro caso que es importante analizar es el caso colombiano, que de alguna forma viene a responder nuevamente según los antecedentes de la tramitación de esta reforma constitucional, o de esta incorporación en la Constitución colombiana, de que en este caso no se quería proteger necesariamente al Poder Judicial, a diferencia del caso italiano, del Ministerio o del Poder Ejecutivo. Se quería resguardar principalmente a los jueces de influencias o injerencias que podían ser objeto de grupos de presión o grupos de interés. Ya conocemos el caso colombiano azotado en esa época por un narcoterrorismo y todo lo que rodeó en su contexto a la constitución actualmente vigente en Colombia y cómo se originó esa constitución. Por lo tanto, el temor a las funas, el temor a las influencias de grupos externos al Poder Judicial era la gran preocupación. Ese órgano se llama el Consejo Superior de la Judicatura y tiene la particularidad de que se divide en dos salas, una sala administrativa y una sala jurisdiccional. Y la sala administrativa está integrada por 6 magistrados que se eligen por un periodo de 8 años y que son elegidos 2 por la Corte Suprema, 1 por la Corte Constitucional, ojo, por la Corte Constitucional. ¿Estaríamos en Chile dispuestos con el prestigio que tiene hoy por hoy el Tribunal Constitucional, a que nombre o redistribuir el poder? Veo caras que ahí dicen que sí y otras que dicen que no, ¿verdad? Las caras con más tecnología están diciendo que no, por no individualizar a quienes son. El Tribunal Constitucional y otro por un órgano que tampoco está presente, y tres, por un órgano que tampoco está presente dentro de nuestro diseño. Y aquí retomo esta idea de que todo este diseño, si bien es novedoso, también implica la participación de otros órganos autónomos que no están necesariamente presentes dentro de nuestra institución, que es el Consejo de Estado. Por su parte, la sala jurisdiccional, que está encargada de las acciones disciplinarias, está integrada también por 7 magistrados elegidos por el mismo periodo de 8 años, que son elegidos por el Congreso Nacional, por ternas enviadas por el gobierno. Y, de acuerdo a la organización territorial, pueden haber o se incorporan, existen en la práctica, seccionales según lo indica la ley. Vemos acá entonces cómo, siendo la intención proteger a los jueces de las influencias, ya no del Ejecutivo, no necesariamente las influencias verticales o corporativas, sino que de la influencia del resto de los administrados de justicia, buscan un modelo en donde se abre la cancha, no hay aquí participación necesaria de gremios, de académicos, sino que de figuras como el Consejo de Estado o figuras como la Corte Constitucional. Reitero la pregunta, ¿estaríamos dispuestos a hacer algo así en Chile? Y en España, que es uno de los últimos modelos que más se cita, que tiene un régimen, como todos ustedes saben, monárquico parlamentario, de conformidad al artículo 102, inciso tercero de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, quien lo preside, y por 20 miembros que son nombrados por un periodo de 5 años por una propuesta que se le efectúa al rey. De estos 20 miembros, 12 se eligen entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que se delega a la ley, 4 a propuesta del Consejo de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en ejercicio. Aquí se repite nuevamente la integración mixta de miembros del Poder Judicial, abogados y con el requisito de 15 años de profesión. Parece ser uno de los modelos, tal vez, en donde se distribuye menos el poder en órganos nuevos, pero acá también hay que ver cuál fue la intención.
Y la historia relata, los comentaristas que observan el funcionamiento de esta institución, relatan que aquí la institución era una combinación entre un resguardo de la independencia respecto de los otros poderes del Estado y de la independencia de los jueces al interior del Poder Judicial, que es el mismo fundamento que se plantea en el documento que propuso tiempo atrás también la Asociación Nacional de Magistrados como principal preocupación, y que se lee en el mensaje del proyecto de reforma constitucional que se presentó en diciembre de 2010. Una gran preocupación no solo por la independencia respecto a los otros poderes del Estado, porque pareciera ser que no hemos atravesado o no hay evidencia o no hay trauma de una intervención tan hostigosa y flagrante de los otros poderes del Estado en la actividad jurisdiccional, sino que existe una preocupación por el uso de las jerarquías al interior del Poder Judicial como mecanismo de presión en el ejercicio de las otras funciones. Y esto nos lleva directamente y nos conecta con la tercera pregunta. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la independencia judicial? Y aquí tenemos dos alternativas que van a marcar también los modelos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar en el gobierno judicial, incorporando a otros poderes o funciones del Estado, reitero, majaderamente, incluso algunas que no están presentes hoy en la Constitución y que pudieran estar presentes. Prácticamente en la totalidad de los sistemas comparados que contemplan gobiernos judiciales autónomos, su incorporación ha tenido su origen en la necesidad de proteger la función jurisdiccional respecto de la incidencia de otros poderes del Estado. Pero como ya hemos revisado, el nombramiento de los miembros del gobierno judicial no necesariamente elimina esa injerencia, sino que inclusive puede incrementarla o difuminarla entre distintos sectores de la sociedad. Ese es el caso, por ejemplo, o es el diagnóstico que se efectúa respecto del caso de Italia. Hoy día, todos los comentaristas del Consejo Superior de la Magistratura italiano se quejan justamente de la politización de esta institución al contener un alto nivel de nombramientos por parte del Congreso y de parlamentarios. La independencia judicial no tiene una conceptualización unívoca. Mientras para algunos su principal significado circula en torno a la separación de poderes, para otros implica incrementar los grados de autonomía conforme a derecho de los cuales disponen los jueces y juezas, los magistrados y las magistradas. Y ya hemos visto que la opinión mayoritaria en el horizonte comparado comprende ciertos costos que merecen ser tenidos en cuenta. Prácticamente no hay sistema de gobierno judicial en la actualidad al que no se le impute, ya lo hemos dicho, la incidencia de actividad política, aunque fuere al menos diversificada en distintos sectores. Porque claramente no solo podemos hablar de déficit, por ejemplo, en el sistema italiano por la participación del Parlamento, sino que también por la incorporación de grupos de interés que no necesariamente son representativos, pero que sí pueden estar capturados por intereses. Y lo digo a propósito de específicamente el proyecto que quedó en tramitación en el Congreso y que desde luego no siguió su tramitación por el inicio del proceso constituyente. Pero una pregunta válida es: ¿por qué miembros del Colegio de Abogados? ¿Por qué miembros de la Academia? ¿Y por qué no simplemente abogados sin su colegiatura y con un criterio de experiencia similar al que hoy día se utiliza para otros cargos, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional? Probablemente, como dice Juan Enrique Vargas, en nuestro país se han superado los mayores embates de la independencia judicial, y que generalmente se han visto en otros países. No han tenido la misma magnitud ni los mismos daños que la politización al interior de otros sistemas de justicia. Por eso nosotros estimamos, y aquí ya vamos a pasar a las propuestas de un diseño concreto, cuáles son las piezas que debemos tener en cuenta, y a movernos y circular dentro de estas alternativas, estimamos que cualquier reflexión en torno al gobierno judicial debe tener en cuenta, como primera pregunta, qué tipo de independencia estamos buscando. Una independencia respecto de el Ejecutivo, de los otros poderes del Estado. Estamos pensando en una independencia de los jueces. Estamos pensando en ambas cosas. ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar en la redistribución de funciones que hoy día están presentes como competencias privativas de los tribunales de alzada en otros poderes del Estado? Primero, considerando el horizonte de poderes o funciones del Estado que tenemos. Y segundo, las posibilidades de poderes o funciones del Estado que se incorporen dentro del proceso constituyente. Termino con esta primera parte y entrego la palabra o la posta a la doctora Miriam Enríquez. Por favor. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias también a la invitación del Instituto de Estudios Judiciales. Me siento en mi casa
porque llevamos años trabajando y colaborando en conjunto en distintas temáticas. Esta es una temática novedosa con la que nos estamos encontrando, digo, en la relación con el instituto, así que por eso mismo especialmente agradecida. Cuando veo todos los nombres que comienzan con José, la verdad es que también dudo de poder estar en este selecto grupo de profesores y colegas. Voy a tomar un poco, o retomar un poco lo que planteaba José Ignacio recién, José Ignacio Núñez, que la verdad que adelantó bastante las ideas que espero exponer en estos próximos 10 minutos de lo que nos va quedando. José Ignacio hablaba de la posibilidad de plantear una suerte de piezas de un puzzle que va a ser justamente nuestro proceso constituyente, quizá también las piezas de esta máquina que vamos a tener que construir en la perspectiva de la relación de los distintos órganos que van a integrar esa nueva constitución. Y una de las cuestiones que surgen en el debate, retomando un poco lo que decía José Ignacio, cuando se producen tensiones a propósito de la independencia judicial es ¿quién debe ejercer el gobierno judicial? Esa es la gran pregunta que creo que está justamente en el paraguas de nuestra conversación. Y claro, como estamos en el marco de un proceso constituyente, nos permitimos considerar la constitucionalización de un órgano de gobierno judicial cuyo principal fin sea justamente la garantía de la independencia judicial. La cuestión es ¿para qué? Yo creo que nos vamos haciendo más preguntas para ir de alguna manera intentando responder entre todos. Acá no hay una propuesta concreta, al menos de nuestra parte, sino que más bien preguntándonos qué elementos debieran considerarse para que esta sea una estructuración razonable en el marco de una nueva constitución. Justamente para sustraer a la judicatura de la intervención del Poder Ejecutivo, que es como lo decía recién José Ignacio, lo que principalmente ha ocurrido en el derecho comparado, fundamentalmente europeo, pero también para, de alguna manera, sustraer a la judicatura de la intervención de los tribunales superiores de justicia. En definitiva, una propuesta de un órgano judicial, de un órgano de gobierno judicial en la Constitución, tiene que plantear el establecimiento de un órgano específico. Una pregunta tiene que ver con si ese órgano tiene que ser un órgano externo al Poder Judicial o un órgano interno al Poder Judicial. Esto ya son algunas de las notas que nos va planteando justamente el derecho comparado. Entonces, un órgano constitucional autónomo, ¿autónomo en qué sentido? Autónomo en el sentido de que no tiene dependencia jerárquica ni funcional respecto de otros órganos. Eso es, por ejemplo, el caso de, como lo decía recién José Ignacio, Italia, Francia, España. O eventualmente puede ser un órgano específico de gobierno judicial que se encuentre al interior del Poder Judicial, ya como cabeza única de ese Poder Judicial o eventualmente compartiendo algunas tareas con el Tribunal Superior o el máximo tribunal o en nuestro caso la Corte Suprema. Ese es un modelo que también se ha seguido en el derecho comparado, particularmente en el caso de Argentina. Entonces, la propuesta de lo que estamos conversando actualmente en el proceso constituyente es que haya un órgano específico en la Constitución de gobierno judicial. La primera pregunta, a propósito de esta afirmación, es: ¿ese órgano debe ser un órgano constitucional autónomo o podría ser un órgano interno en el Poder Judicial? Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar es que cualquiera de las preguntas que nos hagamos o cualquiera de las predefiniciones que podamos plantear va a tener que verse incidida probablemente por una serie de variables. Son estas piezas del rompecabezas que decíamos recién. Por ejemplo, el régimen político que se define en la nueva Constitución. Eso va a incidir de alguna forma en cuáles podrían ser los órganos que nombren los integrantes del órgano de gobierno judicial. La forma de Estado que se defina en la nueva Constitución. Creo que ese también es un elemento central. Y el estatus, la continuidad, la permanencia o la incorporación de otros órganos constitucionales autónomos. Sabemos que actualmente hay toda una discusión más o menos ficticia, más o menos real, a propósito de la supervivencia del Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Hay planteamientos sobre la necesidad de mantener el Banco Central en la nueva Constitución. De alguna manera, la posibilidad que haya un órgano como el Consejo de la Magistratura en la nueva Constitución también va a estar incidida o vinculada a cuál va a ser el estatus de continuidad, insisto, o de permanencia, o de novedad de los futuros órganos constitucionales
autónomos. Tal como lo decía recién José Ignacio, los temas más complejos que se han debido abordar en aquellos países donde se han establecido este tipo de órganos es la integración del órgano, porque esto está íntimamente vinculado con un fenómeno que es la politización, y la determinación de las funciones. El valor del estudio del derecho comparado, lo conversamos en su momento con Rodrigo, ¿qué podemos aportar en una lógica de proceso constituyente cuando todas estas piezas todavía están digamos, dispuestas sobre la mesa, pero no sabemos cuál es el modelo que se va a armar? Justamente es evitar trasplantar modelos que atienden a realidades distintas. Por ejemplo, gran parte de los ejemplos que se suelen citar obedecen a una necesidad de reforzar la independencia externa más que interna, que parece ser el caso chileno, y también identificar las buenas experiencias propias del derecho comparado. Cabe decir que en general los estudios son más bien críticos de estas experiencias, y esa situación crítica de los consejos de las magistraturas a nivel internacional y comparado ha redundado incluso en reformas sucesivas. Si nosotros pensamos en un consejo de la magistratura en particular, con el nombre genérico que habíamos señalado al principio, han sido objeto de al menos 3 o 4 reformas ya constitucionales o legales desde la entrada en vigencia de esos consejos de las magistraturas. Bien, dicho lo anterior, uno podría plantearse cómo debiera consagrarse un órgano de gobierno judicial en la nueva Constitución. Hay toda una discusión, una disputa, la hemos tenido, por ejemplo, con José Francisco García, porque como digo que hay varios José en la mesa de la tarde de hoy. Una de las discusiones es cómo debieran establecerse los órganos constitucionales autónomos. Desde mi punto de vista, ese establecimiento debiera ser somero, aunque suficiente, y al menos establecer la integración, la forma en que se eligen sus miembros, y sus funciones, y el estatuto, por ejemplo, de las inhabilidades e incompatibilidades. Y no dejar toda la regulación o gran parte de la regulación a la regulación legal, porque eso, podemos ver en el derecho comparado, ha traído bastantes dificultades de una regulación de alguna manera que desnaturaliza la institución prevista en la misma Constitución. Leyendo las propuestas anteriores, se habla incluso que la regulación de este órgano más adelante podría ser establecida por ley orgánica constitucional en circunstancias nuevamente que en las piezas del puzzle hay dudas sobre la posibilidad de que las leyes que se mantengan en la Constitución sigan siendo todas o muchas de ellas leyes supramayoritarias. Lo que en definitiva nosotros podemos observar en el derecho comparado, que la composición de este órgano de gobierno judicial es una composición mixta, generalmente de jueces y de juristas, o no togados, como decía José Ignacio, que es un órgano técnico, que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos los casos, están conformados por abogados, y se establecen ciertos requisitos de elegibilidad. En general se establece este plazo de 15 años de título, pero nosotros nos podríamos cuestionar si solamente se va a exigir una trayectoria, o si también se va a exigir una experiencia, o un prestigio, en qué ámbito. En fin, ahí hay algunas cuestiones también para discutir y conversar. Una de las preguntas centrales es preponderancia o equilibrio en la integración de esos órganos. En general, los ejemplos del derecho comparado, y solamente para referir a algunos, España e Italia, generan una preponderancia en la integración de los jueces. Sin embargo, hay otros modelos que han buscado que haya cierto equilibrio y que haya una integración, como lo decía José Ignacio también recién, de otras instituciones o de gremios que en definitiva tengan una composición más o menos semejante. Por ejemplo, en el caso de Argentina, lo integran representantes que son de elección popular por los órganos políticos, el ejecutivo, el legislativo, pero también jueces, abogados, académicos e incluso científicos. ¿Quién o por quién se nombran justamente estos integrantes del gobierno judicial o del Consejo de la Magistratura? Claramente va a suponer, como lo decía José Ignacio recién, una alteración en el sistema de frenos y contrapesos. Este nombramiento los hacen los órganos políticos sin contrapeso o sin relación interorgánica, es decir, solo el Congreso, solo el Ejecutivo, solo el Congreso o el Ejecutivo. El caso español es bien interesante porque de alguna manera el trauma de la injerencia del gobierno hace que solo nombren miembros las Cortes Generales.
y no hay una participación del gobierno en el nombramiento de los integrantes del gobierno judicial. A diferencia de otros casos, como el caso italiano y como el caso francés, donde claramente el gobierno no solamente interviene, sino que tiene preponderancia, incluso en algunos casos los hace por derecho propio. Si uno piensa en los cuestionamientos que actualmente se hacen a la integración de un órgano constitucional autónomo como es el Tribunal Constitucional, en definitiva la integración de ese órgano es algunos elegidos por la Corte Suprema, otros por el Senado, otros por la Cámara de Diputados y otros por el Presidente de la República. Y las propuestas que de alguna manera tienen mayor, digamos, asidero o generan mayor adhesión, suponen justamente que los distintos órganos que intervienen en esa designación no lo hagan por separado, sino que de cara a la futura Constitución puede haber una posibilidad que todos los anteriores intervengan en la designación de esos integrantes. Entonces la pregunta también que uno pudiera plantearse es que quizá no necesariamente en la designación debieran intervenir solo el Congreso por un lado, solo el gobierno por el otro, más allá de la preponderancia, sino que pudieran intervenir todos ellos de manera sucesiva y conjunta. Otra de las preguntas es cómo se eligen. Una de las cuestiones que claramente ha tenido incidencia es si los jueces se eligen entre ellos o la elección podría corresponder a otro órgano de entre los jueces. Esta es una de las cuestiones que se planteó con muchísima fuerza en España porque de hecho hubo un cambio. La primera versión del Consejo de la Magistratura español fue que se eligieran entre los jueces y luego el cambio fue para que se eligieran por las Cortes Generales en el marco del conjunto de los jueces. ¿Cómo se eligen? Discrecionalmente o previo concurso público o previas audiencias públicas, previa propuesta que realicen, por ejemplo, las asociaciones gremiales de jueces, ese es el caso español que ha generado mucha controversia, con cuál mayoría son reelegibles, son todas preguntas que de cara a la propuesta de una nueva constitución claramente nos debiéramos al menos plantear. ¿Cómo debiera funcionar este órgano de gobierno judicial? Si es un órgano mixto, una de las cuestiones que uno pudiera también plantearse es que si prepondera un grupo, los quórum para tomar las decisiones debiera considerar el parecer del grupo no preponderante, justamente para evitar que haya una cooptación y para que se genere una verdadera deliberación. Una de las cuestiones que anuncié al inicio, es decir, cómo se debiera configurar este órgano constitucional en el evento que fuera autónomo, es también establecer las inhabilidades y las incompatibilidades. Por ejemplo, las inhabilidades previas, fundamentalmente las posteriores, para ejercer cargos públicos, por ejemplo, respecto de aquellos que no correspondan a la función judicial, sean o no de elección popular, o eventualmente para que haya una incompatibilidad para ejercer funciones en otro órgano, como por ejemplo, un posible paso, considerando que los requisitos de elegibilidad son parecidos, de un Consejo de la Magistratura al Tribunal Constitucional. También la posibilidad de revisar las incompatibilidades, fundamentalmente para los jueces, es decir, si esto va a suponer una dedicación de tiempo completo o va a suponer, sin perjuicio de que sean jueces activos, queden suspendidos en las funciones por el tiempo que desempeñan el cargo. Una de las cuestiones que yo creo que es bien interesante a considerar de cara a la nueva Constitución, y ya vamos terminando porque nos hemos tomado más del tiempo previsto, tiene que ver con la remoción de los integrantes en su cargo. Una de las preguntas que nos podríamos plantear es si este tipo de integrantes de este órgano serían acusables, por ejemplo, en un juicio político, de mantenerse el juicio político, insisto, eso va a depender también del régimen político, o si va a seguirse el caso, como ejemplo, el del Tribunal Constitucional, cuyos miembros no son acusables políticamente, pero actualmente hay una regulación no legal, sino que en virtud del auto acordado, que permite la remoción de algunos de sus miembros en virtud de un proceso sumario, que es lo que está aconteciendo actualmente a propósito de la presidenta del Tribunal Constitucional. Ese es un eslabón que no puede quedar suelto a propósito de esta regulación. Otro asunto también muy, muy importante tiene que ver con la posibilidad de que sus decisiones sean revisables. Yo creo que acá hay un punto bien álgido, porque si es que este órgano de gobierno judicial tiene, en el marco de lo que habíamos entendido por gobierno judicial, una potestad disciplinaria, si el proceso supone alguna
contravención al principio de juridicidad o del debido proceso, por cierto, podría afectar los derechos fundamentales de los jueces, en cuyo caso uno podría plantear que esta decisión tenga la posibilidad de ser revisada. La pregunta más compleja es, ¿quién puede revisar entonces esta decisión de este órgano de gobierno judicial? ¿El propio Poder Judicial? ¿O u otro órgano? ¿Cuál otro órgano? El órgano de justicia constitucional parece no tan razonable, pero en definitiva este es un asunto problemático. En el caso español también se ha resuelto que sea el Tribunal Supremo, no todo él, sino que una de sus salas. Si es que nuevamente el órgano de gobierno judicial cuenta con una potestad normativa para la organización justamente judicial, la pregunta es si esta normativa será o podrá ser controlable tanto en la legalidad como en la constitucionalidad, y nuevamente la pregunta en este caso sería ¿ante cuál órgano? El Tribunal Constitucional, con todo lo que ello ha implicado, por ejemplo, en el control actual de los autos acordados. Ahí nuevamente hay una pregunta. Y para finalizar, porque la verdad es que no hemos pasado mucho del tiempo, es identificar como alternativa a todas estas piezas de este puzzle constitucional que va a ser justamente generar una nueva constitución, y considerar que más allá de las necesidades de contar con un órgano específico de gobierno judicial, tenemos que ser muy, muy claros y muy razonables en la conversación, en la discusión y en los acuerdos, de que un objetivo tan difícil y tan complejo quizás no se alcanza con la mera determinación de que tiene que haber un órgano de gobierno judicial, atender que justamente estos consejos son un centro de poder, considerar los distintos elementos de la configuración constitucional, sobre todo evaluando que lo que se gana en autonomía interna no debe perderse en autonomía externa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora Enríquez, muchas gracias, profesor Núñez. Le corresponde el comentario al profesor García. Don José Francisco, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales por esta invitación. Por supuesto, además es un gusto compartir esta mesa, digamos, con Miriam, con José Ignacio, otro José Ignacio, digamos, no estoy de acuerdo con la Miriam, demasiado José, digamos, es realmente un gusto para mí estar hoy día con ustedes y en este tema, digamos, que era un tema que hace poco lo volví a revisar, pero era un tema al que le dediqué mucho tiempo, iría hace una década atrás, digamos, ¿no? Me tocó participar en varias mesas y pensar esta cuestión a fondo, así que agradezco la invitación de nuevo, y por supuesto el documento de José Ignacio y Miriam para retomarlo, digamos. Yo quiero hacer 3 comentarios. En sentido estricto, el segundo comentario va a ser por así decirlo, a la propuesta o a los criterios que están en el documento presentados por José Ignacio y por Miriam. Pero en términos generales yo quiero decir que se trata de una propuesta bien contundente, o sea, tanto en términos de los principios, de la manera de conceptualizar el gobierno judicial en términos restringidos, asociándolo a las potestades que hoy día asociamos a las potestades amplias de la Corte Suprema, digamos, ¿no? En materia de superintendencia, en la cuestión de la independencia judicial, específicamente cómo preservar, primero cómo equilibrar ambas independencias, pero en particular cómo preservar la independencia interna, la manera, digamos, justa, equilibrada en que se han descrito los modelos de consejo de la magistratura más destacados, digamos. Yo en general creo que ante esta audiencia me parece es bien contundente, es muy impecable, digamos, ¿no? Yo querría quizás complementar entonces con algunas ideas adicionales en lo que va a ser mi punto número 2, digamos. Quizás abrir un poco el tipo de modelos de gobierno judicial hacia los que vamos a ir, pero voy a insistir, voy a volver sobre los mismos criterios, yo que lo comparto, digamos, ¿no? Quizás los desacuerdos de la convención van a estar en los modelos. Yo ahí quiero centrarme en el segundo punto. Ahora, antes del segundo punto, quisiera hacer un primer punto asociado a tratar de enmarcar, aprovechando la invitación y con algo de patudez, enmarcar este debate en el debate sobre la judicatura al interior de la convención, digamos, o en medio del proceso constituyente, y ver si va a ser un tema relevante o no. Y yo ahí quiero poner, digamos, una cierta dosis, digamos, entre escepticismo, voy a explicar por qué, digamos, y por qué diría que no está entre los temas más importantes en esta materia, digamos, ¿no? Y esto es un llamado como desde la persona que nos importa este tema
a tener una, digamos, a darle más importancia, digamos, no a morirse, no a matarse, pero quiero plantear que hay otros temas que me parece que van a ser más relevantes, digamos, y es bueno tener claro esta cuestión. Y en tercer lugar, quizá un tema más polémico, que tiene que ver con la transición de modelos, que es básicamente con la regla del artículo 138. ¿Cómo se implementa un modelo como este, digamos, ¿no? El 138 de la Constitución? Y quiero dar algunas ideas sobre eso. Entonces, así me parece, el tema del gobierno judicial lo podemos mirar en una perspectiva un poquito más amplia respecto a la discusión de la judicatura en la nueva Constitución y quizás con las dinámicas de la Convención. Voy al grano entonces respecto a cada uno de estos tres temas. En primer lugar, si uno mira las propuestas de los centros de estudios, las propuestas de los partidos políticos y algunas propuestas académicas, la discusión del gobierno judicial me parece no es una de las más relevantes, digamos, ¿no? Cuando uno mira los temas que se están discutiendo en materia de judicatura, yo listé los siguientes. Listé unos 6 temas, de los cuales me parece que este es el quinto. Yo creo que el primer gran debate va a ser qué va a pasar con la justicia constitucional, o en otras palabras, qué va a pasar con la revisión judicial de la ley. Y esto tiene que ver con algo que dijo José Ignacio y también la Miriam, en el fondo, ¿no? ¿Va a existir o no un tribunal constitucional? Ahora, si existe un tribunal constitucional y si existe una Corte Suprema, yo también creo que en sí mismo el debate sobre una nueva Corte Suprema es un tema que se está discutiendo poco, pero hay algunas ideas en esa materia. Si existe el Tribunal Constitucional y la revisión judicial de la ley no pasa a una sala de la Corte Suprema o no pasa completo a la Corte Suprema, digamos, a una nueva Corte Suprema, diría yo, digamos, que va a ser efectivamente no un esquema bicéfalo, sino una nueva Corte Suprema parecida a la Argentina, que es una cuestión que yo no descarto, digamos, ¿no? Que de algún sentido termina con la Corte Suprema como la conocemos hoy día y termina con el Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy. Esa es una alternativa y ese tema me parece relevante, digamos, ¿no? O si se mantiene el Tribunal Constitucional, sí, un tema de la máxima importancia es cómo se evita el choque de trenes, digamos, ¿no? Y ahí un grupo bien transversal, participamos con la Miriam, hicimos una propuesta bien contundente, pre-estallido social, que de hecho se está discutiendo en el Congreso, de una reforma, digamos, bien maciza al Tribunal Constitucional, y esta idea de cómo se entendían especialmente la cuestión procesal, oportunidades para interponer la inaplicabilidad, efectos, digamos, ¿no? Conversación con la casación, la necesidad de que hubiera una sentencia judicial que aclarara el precepto legal decisivo. Todo esto que trataba de minimizar el choque de trenes. Tenemos un gran primer tema que tiene muchas salidas, pero ese primer tema me parece bien central. Segundo tema, el modelo de exigibilidad judicial de los derechos fundamentales, especialmente el de los derechos sociales, digamos, ¿no? Si vamos a ir a un modelo, por ejemplo, el que propone la presidenta Bachelet, de justiciabilidad de todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, ese va a ser un gran tema. Ahora, ese tema, hay otras salidas, digamos, ¿no? La propia presidenta Bachelet tiene un modelo híbrido que descansa en el fondo un modelo mixto que termina en apelación ante el Tribunal Constitucional. Hay algunos otros autores que han propuesto, hace largo ya, digamos, ¿no? Concentrar en el Tribunal Constitucional la discusión de derechos fundamentales y en el fondo eliminar el recurso de protección o tener un amparo ante el Tribunal Constitucional. Incluso algunos, digamos, ¿no? Sostienen eliminar completamente el recurso de protección, que los tribunales superiores de justicia no conozcan la tutela de los derechos fundamentales, sino que sea materia de los nuevos tribunales, la justicia administrativa, de los nuevos tribunales contenciosos administrativos, que sea esa la vía. Acá, de nuevo, muchos temas, pero un segundo gran titular asociado a la exigibilidad de los derechos sociales, digamos, ¿no? Tercer lugar, vinculado a lo anterior, la nueva justicia administrativa. Es bien impresionante cómo ha agarrado mucha fuerza este tema, digamos, ¿no? Y esto es un tremendo desafío de transición. ¿Qué va a pasar con los contenciosos administrativos? En cuarto lugar, y yo diría no conectado con el Consejo de la Magistratura, aunque suene un poco ridículo, el nombramiento judicial, la mayor apertura hacia los abogados extraños a los concursos judiciales, e incluso minimizar o precisar la carrera judicial, y con posiciones que son más bien apuntan a terminar con la carrera judicial o acotarla muchísima. Ahora, por supuesto que ya entramos en una de las dimensiones más importantes del gobierno judicial, pero me parece que este debate, así lo quiero plantear en la segunda parte, puede tomarse el debate gobierno judicial y quedarse estancado en esta dimensión, digamos, ¿no? En una visión un poquitito más conservadora de lo que hay que hacer con el gobierno judicial. Y en quinto lugar, el gobierno judicial en toda la línea, digamos, ¿no? Con todos los ámbitos.
designación, ascenso, administración, disciplina, ética, etcétera. Digamos, en el sentido que Miriam y José Ignacio han definido como concepto restringido, digamos, de gobierno judicial. Y un sexto tema que ha tomado mucha fuerza es repensar la regla de indemnización por error judicial. Aquí los constitucionalistas le hemos metido poca cabeza a este debate, pero los procesalistas lo han pensado mucho, digamos, ¿no? Y nuevas hipótesis de ampliación de las causales y del diseño, por supuesto, digamos, ¿no? Yo diría, esos son 6 temas cuando uno mira en el fondo las propuestas de los centros de estudio, de los partidos políticos, de la academia. Yo diría, ahí hay 6 temas, y me parece que el del gobierno judicial entra entre un cuarto y un quinto lugar, digamos, ¿no? No me parece que tiene tampoco el tema en general, otro indicador. En las discusiones del reglamento de la convención, no hay muchas propuestas que le den, por ejemplo, una comisión que estudie de manera autónoma la judicatura. Lo más específico que yo he visto es que se proponga una comisión de judicatura, justicia constitucional y trícel, ¿no? Eso es lo más específico, digamos, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas propuestas que tratan los temas orgánicos como todos los órganos autónomos constitucionales, digamos, incluido la judicatura, que no sean el régimen político, porque tienen que conversar el estatuto presidente y Congreso, digamos, ¿no? Si hay semipresidencialismo, etcétera. Y luego otros órganos. O sea, es bien minimalista la manera en que se están pensando las comisiones temáticas. A mí me llama mucho la atención, digamos, ¿no? Yo he sido partidario, lo he escrito, digamos, de tener más bien 6, 7 comisiones. Yo soy de los que propone más comisiones, digamos, 6 o 7, no sé ahí la posición de José Ignacio Lamina, pero 6 o 7 comisiones hoy día, claro, algunos dicen por capítulo. Ya, eso quizás sea mucho, pero yo pensaría en una comisión de judicatura, trícel, justicia constitucional, para no llamarlo tribunal constitucional, pero eso yo encuentro que es bien específico, digamos, ¿no? Y esto es importante porque da cuenta que judicatura, ni siquiera gobierno judicial, judicatura va a competir con tantos otros temas orgánicos, digamos, ¿no? Así que ahí me parece tenerlo presente, digamos, ¿no? Por otro lado, las conclusiones de la jornada de reflexión del 2020 de la Corte Suprema me parece que no tuvieron gran impacto en el debate, digamos, ¿no? En el debate público, ¿no? Me parece que no están alimentando el debate sobre la cuestión judicatura y constituyente, aunque han salido, digamos, por supuesto, la propuesta de la Corte también de abrirse en esta cuestión, pero no sé si tuvo tan el impacto esperado y alimentado nuevos debates, en fin, digamos, ¿no? Otra cuestión relevante, me parece, de economía política, los politólogos y los economistas políticos nos dirían esto. Yo creo que aquí no hay que olvidar que el artículo 136 de la reclamación judicial le da gran poder a la Corte Suprema o a los paneles ad hoc que se generen, digamos, para resolver los conflictos por infracciones procedimentales, digamos, ¿no? Entonces hay una relación que va a ser particular, digamos, ¿no? Entre los convencionales que van a estar, esperemos que no, pero alegando casos de infracciones procedimentales ante la Corte Suprema, digamos, ¿no? Está bien, serán paneles ad hoc, pero esa relación, digamos, ¿no? Elster nos diría una relación poco sana para estos efectos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y termino como conclusión, digamos, ¿no? Los procesos constituyentes en el pasado nos han demostrado que la inercia institucional acá es demasiado fuerte, digamos, ¿no? Este es un proceso constituyente que tiene muchas razones para efectivamente ser novedoso, digamos, y tiene grandes razones, digamos, ¿no? La composición de la convención es interesante, la dimensión deliberativa va a ser potente, la participación ciudadana me parece que va a ser lo más atractivo pensando en Irlanda, en Islandia. O sea, yo creo que aquí va a haber cosas bien interesantes y podemos tener una convención de muchas mentes, por así decirlo. Pero en esta materia, dado el diagnóstico que he dado, me parece que la inercia institucional que hemos tenido en esta materia en el pasado se puede repetir. O sea, la idea de que tenemos una judicatura que fue en el fondo diseñada entre las constituciones del 23, el 25 y con algunas modificaciones recientes, pero no tanto tampoco. Esa inercia es muy fuerte si este debate queda relegado a lo como pareciera que está quedando, digamos, ¿no? Pienso en la judicatura, digamos, ni siquiera en el gobierno judicial. Primera idea que quiero dejar lanzar. Segunda idea, tema del gobierno judicial y al corazón del paper de José Ignacio y Lamira, ¿no?
Yo creo que lo bueno de este debate es que hay un punto de partida súper compartido, digamos, ¿no? Yo creo que hay un diagnóstico compartido. Ese diagnóstico compartido tiene que ver con las patologías o las críticas del actual esquema, digamos, ¿no? Que es un esquema ya decimonónico. Las externalidades negativas del modelo actual, la afectación de la independencia interna, la idea de que en realidad la independencia es de los tribunales y no de esta idea como de la pura independencia externa del poder judicial, que eso permite discrecionalidad, abuso, digamos, un esquema súper jerárquico, vertical, en fin, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, las patologías de este esquema, digamos, ¿no? Otro ámbito, digamos, donde empiezan las diferencias, no en el punto de partida, en el diagnóstico, y ahí me parece los elementos conceptuales están súper bien descritos en el paper, yo ahí realmente puro felicitaciones, digamos, ¿no? En el punto de llegada, sí, y aquí empiezan las diferencias, veo que hay acuerdos y desacuerdos. Los acuerdos son los criterios. Yo estoy completamente de acuerdo que aquí los estándares para evaluar los modelos concretos, digamos, de gobierno judicial, nuevos gobiernos judiciales, hacia dónde ir. Si hay un acuerdo en un diagnóstico crítico respecto a lo que tenemos, hacia dónde vamos, que es la invitación de Miriam y José Ignacio, los criterios de legitimidad, de independencia, externa, interna, eficacia, eficiencia, no eliminar la politización, sino que minimizar la politización, o por lo menos sacar la dimensión más negativa de la política partisana. Yo creo que estamos de acuerdo en que esos son los criterios, digamos, ¿no? Hay un criterio que me parece no haberlo leído, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito de extensión del gobierno judicial, porque me parece también que hay bastante consenso, digamos, ¿no? Que el gobierno judicial, bajo este nuevo modelo, excluiría a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional y al TRICEL. Eso no lo leí en el paper, pero me puedo haber equivocado, digamos, ¿no? A lo mejor no lo leí, pero la idea del ámbito, el gobierno judicial respecto de qué órganos, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí también, yo diría que la posición mayoritaria es excluir el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el TRICEL, digamos, ¿no? Ahora, entonces, estos son ámbitos, me parece, más bien de acuerdo en el diseño específico. Ahora, ¿dónde están las diferencias, creo yo? Entonces, es en estos modelos orgánicos de gobierno judicial. Y yo ahí veo 5 modelos. Y recuerden mi idea o mi intuición, más bien, ¿no? de la inercia institucional, porque yo creo que aquí puede jugar tener un rol. El primer modelo es el modelo actual, ¿no? Seguimos con el modelo de superintendencia de gobierno judicial en la Corte Suprema, ¿no? Y básicamente, oigan, lamentablemente teníamos que ver 5 temas antes y el tema del gobierno judicial no lo pudimos examinar, digamos. Pero tomamos una decisión respecto, por ejemplo, tengo idea, la Corte Suprema va a ver la revisión judicial de la ley, sea a través de una sala especializada, una nueva Corte Suprema, se acaba el Tribunal Constitucional, etcétera. Vimos la justiciabilidad de los derechos sociales, llegamos al consenso de tener que lo vea una justicia administrativa. No alcanzamos a discutir porque las comisiones de órganos autónomos estaban preocupadas del Banco Central, del gobierno colegiado, de la Contraloría, en fin. Lamentablemente no lo pudimos ver. Inercia institucional nos llega a mantener el modelo. Segundo modelo actual reformado. ¿Cuál es el modelo este? En el fondo el que propone hoy día el gobierno, la mesa interinstitucional del 2018 que Mauricio, si no me equivoco, integró, digamos, ¿no? Y eso lo vemos recientemente en la reforma constitucional y en la reforma legal que crea el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, digamos, ¿no? Esa que entró el 16 de abril, acaba de entrar, digamos, ¿no? Esa básicamente nace de la mesa interinstitucional, digamos. Y ahí tiene pero de nuevo, es tomar un elemento del gobierno judicial, quizás el más sensible, yo no estoy de acuerdo, o sea, pero ese es el punto, que pone el foco donde es el más sensible, pero eso, en el fondo, tiene el problema de que oscurece las otras dimensiones, digamos, ¿no? del gobierno judicial. Entonces, en el fondo es por así decirlo, un modelo muy atractivo. Entre la inercia institucional damos un pequeño paso incremental en el corto plazo y nos centramos en esta idea, digamos, ¿no? De la mesa interinstitucional, que era bastante transversal, solo quedó un voto de minoría de Pancho Zúñiga, digamos, ¿no? Proponiendo el modelo del Consejo General del Poder Judicial Español, digamos, uno de los modelos del Consejo General de la Magistratura. Pero hay 2 líneas en ese informe en el que en el fondo dice la posición de ir hacia... De hecho, se está discutiendo gobierno designación, en el fondo, de jueces, pero en el fondo, hay 2 líneas de ese informe que dice una minoría, algo así, digamos, ¿no? Una minoría de esta comisión cree que el gobierno judicial debe seguir el modelo de
Consejo General de la Magistratura, digamos, ¿no? Entonces da una idea, digamos, de que para ese grupo el camino del Consejo de la Magistratura no es el camino. El tercer modelo es el Consejo de la Magistratura, y me parece que Miriam y José Ignacio lo han descrito de manera impecable, han puesto los criterios relevantes, yo los comparto, las preocupaciones de diseño institucional, yo las comparto, y también las críticas, digamos, ¿no? Yo diría que luego hay 4 modelos híbridos, digamos, ¿no? El cuarto es el Consejo de la Justicia. Esa es una idea que nace de buenas cabezas, digamos, ¿no? Del Centro Estudio Plural, el 2014, y que en parte los que trabajamos en la propuesta del Centro de Estudios Horizontal el año pasado también miramos y seguimos en buena parte, digamos, ¿no? Que es el Consejo de la Justicia, pero es un Consejo de la Justicia un poco diferente del Consejo de la Magistratura, porque en el fondo también sigue de cerca la experiencia de las comisiones más descentralizadas que tiene el modelo norteamericano, que sería el quinto modelo, ¿no? El modelo de conferencia judicial americana, que en el fondo atomizan, el gobierno judicial no se radica en un solo órgano, sino que en el fondo opera con multicomisiones, digamos. Una comisión de evaluación, otra comisión de disciplina o ética, otra comisión de designaciones judiciales, digamos, ¿no? Donde además el rasgo que tienen esas comisiones es que no intervienen con fuerza los poderes políticos. La Corte Suprema tiene un rol menor, pero son principalmente ex jueces los que tienen, yo diría, y también la ABA, digamos, ¿no? La asociación de colegio de abogados de ellos, digamos, ¿no? Tiene un rol más importante. Entonces yo diría, el Consejo de la Justicia tiene algo del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido que es un órgano como el Consejo Nacional de Televisión. Tiene reconocimiento constitucional, pero no es un órgano constitucional autónomo, y tiene autonomía legal, digamos, ¿no? Pero opera sobre la base más flexible de comisiones, digamos, ¿no? En eso se emparenta en algo, no tanto, pero en algo, con esta idea de tener un Consejo Nacional de nombramientos judiciales, digamos, y en algo trata de asemejarse a este modelo americano más descentralizado, digamos. Pero tiene alguna conexión con el Consejo de la Magistratura, pero por eso quiero decir que es un modelo un poco más híbrido, digamos, ¿no? Está medio camino entre un Consejo de la Magistratura y el modelo americano, la conferencia, digamos, ¿no? Así que en el fondo yo diría, desde el punto de vista de la inercia institucional, si eso es cierto, yo diría que me parece que el modelo actual reformado, con foco en un órgano de nombramiento judicial, si es cierta inercia institucional, me parece que puede ser un equilibrio, digamos, ¿no? No es el equilibrio que a mí me gusta, pero lo veo como un equilibrio posible, digamos, ¿no? Yo creo que el Consejo de la Magistratura no es suficientemente transversal, ¿no? En algunas palabras, no sé si junta los 2/3, digamos, ¿no? Y eso me parece hay que tenerlo presente. Y una tercera idea y final tiene que ver con la transición de estos modelos. Ustedes saben, el artículo 138 establece en la Constitución cuál es digamos, qué va a hacer qué puede hacer la Convención respecto de las autoridades electas bajo la Constitución vigente, ¿no? Y si puede reducir sus mandatos o modificarlos. Y la regla general es que tiene que respetar esos mandatos populares, a menos que la institución se deroga o, segunda regla, tenga una modificación sustancial. Típico ejemplo relevante en esta materia: ¿qué pasa si la convención quiere, ojalá la Miriam integrándola, por supuesto, y ojalá fuera su presidenta? ¿Qué pasa si la convención, por ejemplo, se va a un parlamentarismo? Es una derogación del sistema presidencial. ¿Qué pasa si se va la convención a un esquema unicameral? Eso es la derogación del Senado. Bueno, bajo esas hipótesis, en el fondo, yo puedo reducir drásticamente los mandatos populares. Pero luego viene la segunda regla. ¿Qué pasa con las autoridades institucionales, las no electas, digamos, ¿no? La autoridad de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí es importante, me parece, más en el modelo en los modelos actuales o reformados, de las reformas más conservadoras, digamos, de gobierno judicial, que se asemejan un poco a lo que tenemos hoy día. ¿Qué va a pasar, digamos, por ejemplo, con la Corte Suprema? ¿Se decretará una vacancia de la Corte Suprema y se va a rellenar completamente? Por supuesto, si se crea ex novo un Consejo Nacional de la Magistratura, un Consejo de la Justicia o lo que sea, digamos, ¿no? Eso es más fácil, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las autoridades institucionales? Y aquí es donde en fondo hay que estar atento, me parece, a las dinámicas que se puedan generar. Porque, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional sobrevive a la Convención,
Pero, por ejemplo, se dice, el problema real hoy día es más bien intuito persona. Estos ministros del Tribunal Constitucional, o por lo menos los que queden después de la nueva integración de marzo del 2022, donde vienen 4 cambios importantes, digamos, ¿no? 2 de la presidencia y 2 del mecanismo de la Cámara de Diputados y el Senado. Claro, efectivamente el Tribunal Constitucional va a llegar con casi la mitad de nuevas caras a la convención, pero aún así la convención podría decir, ¿sabe qué más? Vacancia completa, digamos, ¿no? Lo que sea el Tribunal Constitucional 2.0, si hay, va a tener que tener nuevas personas. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no se va a hacer lo mismo con el Tribunal, con el Banco Central? O, por ejemplo, si vamos a un modelo de órgano de gobierno colegiado en la Contraloría, que es uno de los temas que ha salido, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer la convención con el actual Contralor? Aquí el 138 no establece una regla perentoria, no tiene una solución. Lo único que le da un mandato a la convención, por favor, hágase cargo, ¿no? Hágase cargo de esta cuestión a través de un esquema transitorio, digamos, ¿no? Pero esto es el único punto que yo quería hacer. Esa transición es importante respecto a estas cuestiones, porque me parece no puede ser arbitraria la decisión. No puede ser, ¿sabe qué más? Vamos a vaciar el Tribunal Constitucional, pero el Banco Central sí va a mantenerse y va a tener una renovación parcial. O la Contraloría, vamos a respetar el mandato del Contralor y luego vamos... Entonces yo diría, acá va a ser interesante, especialmente respecto de la Corte Suprema, cómo se aplica esta transición y otras instituciones. No creo que esto se extienda a las Cortes de Apelaciones y al resto de la justicia, digamos, ¿no? Pero es importante tenerlo presente. Yo creo que el 138 puede tener alguna relevancia, especialmente si las reformas al Poder Judicial son conservadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Estimado José Ignacio Rau, por favor, adelante. Muchas gracias también por la invitación a participar en calidad de comentarista ante las ponencias de nuestros antecesores. A mí me gustaría hacer algunas pequeñas precisiones frente a lo que hemos escuchado, porque naturalmente, como soy el coordinador de la Comisión de Gobierno Judicial de la Asociación de Magistrados, podemos aportar de alguna manera con la visión que tenemos desde el gremio, en el cual hemos estudiado ya largamente lo que atañe precisamente a la situación de los jueces. Y es que la propuesta que viene formulada, ojo, al año 2015, hay también algunos avances hasta hoy, pero al menos la que fue citada, como las bases para la reforma que se pretendió en su momento, que dicho sea de paso, en esa propuesta de Michelle Bachelet no se tocaba un ápice prácticamente lo que tenemos actualmente, y al contrario, se reforzaba aspectos que son precisamente aquellos contra los cuales nos hemos alzado como gremio. Es que lo que se pretende como algún órgano de gobierno judicial no significa el gobierno de los jueces, eso por ningún motivo, eso hay que dejarlo asentado desde ya, sino que la frase que habla sobre el gobierno de los jueces se refiere que precisamente a aquel órgano o órganos que incidan en el gobierno de la actividad de los jueces deberá ser tal o cual. Así que eso para despejar alguna duda, digamos. Luego también un pequeño comentario frente a lo que manifestaba mi antecesor en cuanto a esa suerte de que no parece como importante el tema judicial en un eventual, como en nuestra futura convención constituyente. Podríamos desmentirla desde que hemos estado como gremio conversando precisamente con las candidaturas constituyentes y con muchas de ellas, la verdad, probablemente vamos a terminar habiendo podido tener contacto con los interesados en la próxima convención en un número cercano a 80 o 90, pero que representan de alguna manera sentires importantes porque provienen o pertenecen en el fondo a listas que tienen algún peso sustancial como para poder llegar a la convención. Y el interés que han manifestado precisamente cuando tocamos el asunto de la realidad judicial hoy es notable, y por lo pronto ha permitido toda esta seguidilla, digamos, de conversatorios que hemos tenido para, de alguna manera, correr un velo instalado en cuanto a que el
funcionamiento interno del Poder Judicial es fantástico. Así que hemos ya al menos comenzado a derribar ese mito, que en definitiva ha logrado concitar mucho interés en aquellos candidatos que vislumbramos sin tener, por supuesto que ninguna bola que está al efecto, alguna posibilidad más o menos cierta de, bueno, pelear los cupos y llegar a la convención. Así que ahí yo soy más bien positivo frente a lo que señala José Francisco. Creo que el tema judicial sí va a ser relevante, porque por lo pronto además el tema se ha venido instalando en numerosos momentos, no solo a partir de nuestras inquietudes, sino a partir de hechos puntuales que han ocurrido en la realidad judicial, ante casos que han sido verdaderamente escandalosos en el ámbito, en el amplio, digamos, espectro de la palabra y en diversos lugares y momentos del último tiempo y no solamente ahora. Así que creo que también va a concitar interés entonces para dar el paso necesario a fin de lograr cambiar lo que tenemos. Bueno, luego, dicho eso, en cuanto a algunas precisiones por los comentarios anteriores, me gustaría también decir que, en definitiva, a ver, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a gobierno judicial? Y acá creo que la invitación es a superar cualquier crítica que pudiéramos hacer al mero sintagma, digamos, ¿verdad? A ese par de palabras. Porque visto desde la óptica de los jueces, cuando hablamos precisamente de gobierno judicial nos referimos de manera amplia a todo lo que tiene que ver con selección, nombramiento, ¿verdad? Formación, y a todo lo que implica el estatuto de los jueces, superando por supuesto que esa idea de carrera judicial en la cual ya no creemos como gremio, sino que más bien en todos aquellos aspectos que regulan de alguna manera la vida laboral de los jueces, la vida judicial de quienes, hombres y mujeres, hemos decidido dedicarnos a esta función. Y no solamente eso, sino que también a todos los aspectos que tienen que ver e inciden en la gestión y en la administración de los recursos humanos, de los recursos no humanos, ¿verdad? Que desde el punto de vista financiero son enormes para nuestro funcionamiento, dispuestos todos estos seguramente, digamos, necesariamente para la correcta y más eficiente labor de nuestra función. Y eso puede ser muy grandilocuente, pero no es nada más ni nada menos que eso lo que tiene que ver con nuestro gobierno judicial. Distinciones más bien doctrinarias pueden tener que ver con el uso de ciertos términos, ¿verdad? Y las conveniencias o no, pero en definitiva lo que efectivamente implica hablar de gobierno judicial es de todo aquello que no es lo jurisdiccional. En ese sentido tenemos diagnósticos penosos desde el año 90 en adelante, cuando se retoma la senda democrática en el país, y a ella han aportado toda clase de doctrinarios, de derechos, centros de estudio, ¿verdad? E instituciones también internacionales. Porque hablo, digamos, de que, en definitiva, cuando nos referimos al gobierno judicial, estamos pensando en todo aquello que no es directamente la función jurisdiccional, por ejemplo, en que, como el ejemplo más fresquito del efecto, tenemos que el Pleno de la Corte Suprema, el día de ayer, bueno, dictó un auto acordado sobre sistema de nombramientos en el Poder Judicial, así de amplio. Decisión que, según se lee en la página web del tribunal, digamos de la Corte o del Poder Judicial, mal conceptuado como si fuera una especie de agencia, que se tomó esa decisión tras recibir un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuya dirección está a cargo de un consejo integrado por, ojo, 5 ministros de la Corte Suprema, y tras recibir un informe del Comité de Personas de la Corte Suprema, integrado naturalmente por otros ministros de la Corte Suprema, con el fin de garantizar que en el proceso de nombramientos en el Poder Judicial, atávicamente lo siguen considerando, se sigue considerando como una especie de organismo, de agencia, ¿verdad? Se consideran principios de objetividad, igualdad y otros, ¿verdad? Y el auto acordado regula entonces cosas como las siguientes. Establece principios rectores, establece normas generales de tramitación, establece la calidad del soporte en la que debe seguirse el respectivo nombramiento, se establecen las bases del concurso, se regula el llamamiento y la convocatoria, el trámite de la oposición al mismo, los datos anexos a la solicitud, el examen de admisibilidad, el contenido del concurso, la evaluación de los atributos, la vigencia de los exámenes, la puntuación final, preselección o reclamación incluso, lo relativo a audiencias públicas y entrevistas,
la formación de las ternas, la decisión del concurso, la impugnabilidad, examen de conocimiento y propuestas unipersonales. Bueno, todo aquello tiene que ver precisamente con lo que cuestionamos que esté concentrado de manera omnicomprensiva en un solo órgano que es la Corte Suprema y por derivación, bueno, en las Cortes de Apelaciones. Esto es frente a lo que en definitiva el gremio se alza, enarbolando el necesario respeto por la independencia judicial, es que sea el mayor órgano judicial quien continúe detentando facultades, que yo suelo llamar superfacultades, de agencia, de gerencia y de legislación. Eso creo que es importante decir, digamos, del gobierno judicial. Ahora, vemos que se le ha perdido el miedo en todo caso, o que debería perderse el miedo a la etiqueta de que aparezca entonces en el reemplazo de aquello un órgano u órganos que se llamen Consejo de la Magistratura o como quiera que se le pueda denominar. Y en tal sentido, claro, lo que señalan también mis colegas previos en el aporte que hace el gobierno actual con los proyectos de reforma constitucional y legal para la creación de un Consejo de Nombramientos, es relevante porque, bueno, se trata del primer gobierno que reconoce la necesidad de quitarle al menos las facultades de intervención a las Cortes Supremas y de Apelaciones en las actividades de nombramiento de los jueces. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de independencia judicial? Aquí yo invito en definitiva desde la óptica de los jueces, digamos, desde quienes nos dedicamos a esta actividad, y siempre, dada mi actual condición de coordinador de una comisión relevante que ha tenido participación de desinteresados colegas para elevar nuestras ideas, es que sencillamente cuando hablamos de independencia judicial nos estamos refiriendo al modo de honrar el juramento que hicimos para ser investidos como jueces, sometiéndonos en nuestro cometido solamente a la Constitución y a la ley, dictada a su conformidad. Nos estamos refiriendo a una garantía para el éxito del propósito central de la función jurisdiccional, de aquello bueno por lo cual decidimos honestamente estudiar, capacitarnos y formarnos y ser solo jueces. Y para que en definitiva nuestro cometido sea la adopción de una decisión sin dependencia de un otro u otros, de un modo imparcial, ¿verdad? En cada conflicto, de que podamos ver el caso concreto como, y aquí cito, ¿verdad?, las bases de nuestra propuesta, el evento exclusivo de agotamiento del momento decisorio que nos ha sido encomendado, y no como un medio vinculado a objetivos ajenos, relativos al ascenso, por ejemplo, del propio juzgador, o a ciertos objetivos superiores de carácter político o técnico de alguna organización, agencia gubernamental o parlamentaria. Aquí entonces la jurisdicción entendida como el poder de juzgar o de dirimir conflictos, de dar a cada uno lo que le corresponda conforme al caso, a los hechos probados o al derecho vigente, es rol clave en la construcción de bienestar social. Y por eso necesitamos, bueno, la mejor versión posible de una organización que reúna, ¿verdad?, que organice el sistema jurídico en función de las personas, los justiciables, que permita a su vez afirmar la plena legitimidad de los jueces en una sociedad democrática. Independencia en definitiva que no reclamamos para nosotros, sino que reclamamos para que el destinatario de nuestro trabajo tenga la certeza de que el producto final de aquello, la sentencia, solo se va a basar en lo alegado, lo probado y lo que el derecho dice respecto del caso concreto. Y podemos, por supuesto, que citar definiciones y llenar anaquiles con lo que se ha dicho respecto a independencia judicial, como nos han dicho ya Miriam y José Ignacio me tocayo. Y solamente para mencionarlos, podemos hablar de Dieter Simon o incluso de Montero Loca, respecto de quien sí es importante señalar lo siguiente, porque él invita a hacer distinciones entre independencia y autonomía, y cuando se refiere a la primera, la relación a las personas de jueces y magistrados, mientras que en el caso de la autonomía lo trata como un problema de institución, ¿verdad?, institucional, atendiendo al conjunto de los jueces y magistrados, que es de alguna manera la invitación que hace Atria para usar el concepto de poder judicial, no como agencia, sino que más bien como la manera de juntarnos a todos los que hacemos lo mismo, porque me imagino que hay claridad de que la función judicial recae en cada uno de nosotros y no en nosotros como miembros de una agencia.
Y ahí Monteiro Loca también dice que ejercitando la potestad jurisdiccional, entonces no hay superior ni inferior, y no hay jerarquía. Cada juez o tribunal tiene su competencia, dentro de ella ejerce la potestad solo vinculado a la ley. A mí me gusta también una definición que entrega, o más bien que utiliza conceptualmente Lisa Hilming, quien hace un estudio, creo que a estas alturas de la vida insoslayable, para entender la influencia de los jueces y la política en la democracia, pasando por supuesto por el análisis de lo que ocurrió en dictadura, en el libro que se llama precisamente así, Lecciones desde Chile, donde hace referencia a la libertad respecto de la manipulación partidista de las resoluciones judiciales, ya sea mediante el control disciplinario o sobre la permanencia de los jueces en sus cargos o a través de la interferencia directa en el proceso de decisión. Aun cuando deja un poco de lado, claro, las consideraciones a la influencia indirecta de los jueces de estratos superiores en una estructura organizacional como la de hoy, la actual, ¿verdad? La nuestra, por la concentración que hemos dicho, ¿verdad?, de estos poderes de superintendencia y control del estatuto de los jueces. Pero tan relevante es el tema de la independencia judicial que, bueno, en el concierto internacional desde el año 85 viene siendo objeto de acuerdos, recomendaciones y normativa internacional que ha ido aconsejando, ha ido de alguna manera instalando la idea de que precisamente para ese objetivo, para el establecimiento de la independencia judicial, se requiere entonces contar con organismos de generación de los cargos y de control de la actividad no jurisdiccional en organismos distintos a los superiores recursivos, por así llamarlos. Y ahí tenemos entonces, revisando la historia, que el Consejo de Europa, el año 98, ¿verdad?, establece una Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, no destinada solamente a esto, sino que también al resto de la comunidad interesada en las instituciones del Estado de Derecho y la democracia. Y recomienda, por supuesto, que debería, en el caso de la cuestión judicial, bueno, existir un consejo, ya sabemos que puede ser uno o no, en el caso de lo que estamos nosotros dispuestos a estudiar, pero como órganos independientes establecidos por la ley o en virtud de una constitución que busquen salvaguardar la independencia del Poder Judicial y el de los jueces individuales, y así promover el funcionamiento eficiente del sistema judicial, donde a su vez no menos de la mitad de los miembros de dichos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del Poder Judicial y con respeto al pluralismo, por supuesto, dentro del Poder Judicial, donde los consejos deben demostrar el mayor grado de transparencia hacia los jueces y hacia la sociedad mediante el desarrollo de procedimientos preestablecidos y decisiones razonadas, y que en el ejercicio de sus funciones los consejos no deban interferir con la independencia de los jueces individuales. Después está el Consejo Consultivo de Jueces de Europa en 2013, que hace un reporte de la situación de la judicatura en los países miembros del Consejo de Europa y vuelve a insistir sobre la relevancia. En el ámbito local tenemos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que siguiendo las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, también insisten en este tipo de propuestas. Y también otros centros, digamos, pensantes, no solamente vinculados al tema judicial, sino en términos generales de los derechos humanos. Ahora, también ante la pregunta que nos planteaban al comienzo frente a, bueno, a qué manera alteraría un órgano autónomo de gobierno judicial el sistema actual de frenos de contrapeso. Yo creo que una cosa es entender la necesidad actual de un órgano de gobierno judicial, cuestión en la que ya prácticamente nadie está en desacuerdo. No hemos encontrado un contrafáctico que diga no es necesario, debemos mantener el sistema como está y con las superfacultades de la Corte Suprema intactas, y separar entonces las competencias propias de tales entidades de las meramente jurisdiccionales y conservadoras, por cierto, de los tribunales. Entidades que no pueden hacer lo que se les ocurra, sino con lo que la norma naturalmente permita y que esperamos quede adecuadamente diseñada en el estudio que debe hacerse al efecto. Y de ahí, por supuesto, que debe existir un sistema de controles y de accountability. Porque a su vez otra cosa distinta es que quienes ejercen el poder judicial, mejor dicho, quienes desarrollamos la función concreta, nosotros los jueces, actuando independientemente, debemos estar también sometidos como funcionarios órganos estatales y no como empleados de subordinación a un insoslayable régimen de responsabilidad del más variado tipo. Al margen del sistema recursivo, ¿verdad?, ante el producto de nuestra función, que es la sentencia, que en lo personal, bueno, creo no debe estar entregado al control de
debe estar entregado al control de pares mediante un sistema deontológico y no disciplinario, por resultar en mi concepto impropio, aun cuando, claro, en el gremio, una de las bases para la nueva constitución, insisto, en el año 2015, y para superar el aberrante sistema de régimen disciplinario actual, y proponía, ¿verdad?, mantener la idea de que la nueva Carta entregue un mandato constitucional para que el Poder Legislativo elabore un catálogo de conductas reprochables que contenga niveles aceptables de taxatividad y, por tanto, predictibilidad, con asignación de sanciones proporcionales a la gravedad. Al menos también eso superaría, ¿verdad?, el paupérrimo sistema que tenemos ahora. Y finalmente quisiera señalar que en relación a lo que se plantea en el cuarto punto, en el que se invitaba a debatir acerca de los efectos de recoger algunas alternativas comparadas del gobierno judicial en el marco del proceso que se viene, que bueno, citando a Zaffaroni, porque creo que es re importante hacerlo, cualquier institución debe cumplir con ciertas funciones y su estructura óptima dependerá de la clara atribución previa de estas, es decir, que la estructura óptima de una institución será para siempre la que capacite para el mejor cumplimiento de su cometido cuando el cometido no haya sido bien definido, menos aún estarán sus modelos estructurales. Y acá, aparte de los sistemas que se han mencionado como modelos probables, tenemos que mirar el resto de los que nos rodean precisamente como ejemplos de lo que no deberíamos hacer. Ya al efecto, el propio Zaffaroni hace importantes advertencias al respecto. En el caso español, creo que es imprescindible leer a Perfecto Andrés Ibáñez, y en el concierto latinoamericano al mismo Alberto Binder, que fue citado por José Ignacio. Incluso en el caso mexicano, donde también se produjo la inserción de un consejo de la Judicatura Federal en la escena constitucional, que me imagino que como va a pasar con nosotros, llamó la atención por la novedad, mezclando esperanzas, que tú ves referidas a la incidencia en las instituciones que existen en el sistema político. Un autor mexicano que se ha encargado precisamente de analizar la injerencia del Consejo en el Estado federal mencionado, dice que de entrada la aparición de ese nuevo órgano al sistema despertó interés y preocupación de quienes lo veían como una clara intromisión en la independencia del Poder Judicial, y en concreto, en el caso mexicano, al de la Corte Suprema, porque, bueno, una curiosidad del diseño en ese caso fue que está integrado por 7 miembros, de los cuales uno es el presidente de la Corte Suprema, que también lo es del Consejo. Entonces, claro, ahí se produce un maridaje que toda la recomendación internacional invita a no realizar. Y finalmente, en esta especie como de misión que me autoimpuse de llevar un poco las ideas de la asociación, es que concentrándonos ya solamente en lo que tiene que ver con el órgano más bien el nombramiento de los jueces, es que hemos planteado en la última convención presencial que hemos podido realizar en Concepción del año 2019, que este órgano constitucional debía ser autónomo, efectivamente, que debía definir los perfiles requeridos para cada cargo, es decir, la Constitución debería darle el mandato a este órgano autónomo para que definiera los perfiles requeridos para cada cargo, para que elaborara las bases de concurso, para que elaborara las nóminas de candidatos conforme a un ranking a partir de los cuales las Cortes podrían formar las ternas, y para que a su vez se encargue ese órgano autónomo de la designación final. Y cuestionamos también cómo superar al menos 4 aspectos de conflicto que podrían presentarse en la discusión, bajo 4 interrogantes. La primera, bueno, ¿cómo evaluar las posibilidades de que existan, o sea, más bien, cómo evitar que existan distintos comités y sistemas para temas como nombramiento, régimen disciplinario y evaluación de desempeño, sin que se produzcan interferencias entre órganos que pueden ser distintos? Bueno, generando tal vez un ente coordinador. ¿Cómo evitar que un órgano con esas funciones se transforme en un ente endogámico y corporativista? También nos lo planteamos, nos lo preguntamos también. ¿Cómo transparentar la intervención política disminuyendo la injerencia? ¿Y cómo propender a la igualdad de género tanto en la nueva orgánica como en los procedimientos y sus resultados? Y la conclusión final que logramos aprobar en la mencionada Convención de Concepción fue que, bueno, este órgano debía
existir por separado de otros u otros distintos que se hagan cargo del sistema de responsabilidad de los jueces y otras materias vinculadas a la orgánica en general. Que la mayoría de los miembros deben ser jueces y que cuenten también con actores distintos, pero vinculados al área judicial. Que la conformación asegure una representatividad regional, una especialidad, ¿verdad?, con una conformación que puede ser dinámica, y por cierto que la paridad de género, que se logre ampliar el número de integrantes del Consejo cuando se deba elegir a dos, a lo menos uno sea mujer y otro sea hombre, que existan requisitos, prohibiciones e inhabilidades para ser miembros del comité a fin de asegurar la probidad del funcionamiento de sus integrantes, que para evitar todo tipo de intervención con personas naturales, esto es a quien pueda hablar por otro, ¿verdad?, interesado en el cargo, solo se autoriza el órgano que efectúe entrevistas con instituciones con las que se tenga relación, que se establezca la prohibición de audiencias personales a postulación, a postulantes o a quien pudiera comparecer por ellos, con drásticas sanciones para los candidatos y consejeros que hayan incurrido en infracción. Que se determinen características de nominación de jueces con un perfil detallado y que se considere como relevante el ranking la permanencia en regiones y una evaluación para equiparar estudios posteriores, ¿verdad? Así como aceptar una evaluación general en cada concurso. Esos son lineamientos que hemos levantado desde la asociación y que hemos, de alguna manera, con nuestras conversaciones con los interesados en conformar la nueva convención, queremos que los lleven finalmente para que se debata al efecto. Y bueno, insistimos en que la propuesta del gremio, en lo que debiera ser la reforma más sustancial, recae en el acápite que regula entonces los temas de superintendencia, para que en definitiva desaparezcan estos controles de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones por derivación, por delegación, a fin de que efectivamente logremos entonces que a través del órgano de gobierno judicial se pueda proteger adecuadamente y fomentar la independencia judicial, que no tiene otra finalidad que proteger finalmente a quien ha recurrido ante nosotros para lograr la solución de sus conflictos. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio Rau. Nosotros esto lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live y hemos recibido por ese cauce varias preguntas que yo he compendiado, preguntas que están dirigidas naturalmente a los expositores. Profesora Miriam, una para la profesora Miriam y otra para el profesor. En realidad son varias, pero yo las resumí lo más que pude por lo avanzado la hora. Y para usted, profesora Miriam, si usted evalúa que ha habido avances en hacer visible, en instalar la materia sobre el gobierno judicial como un tópico abordado no solo en la academia, hay muchos profesores que se dedican a este tema, sino que también en los debates constitucionales fuera de esta, ¿no es cierto? ¿Cómo aprecia usted si hay algún tipo, si ha permeado un poco este debate o usted lo ve todavía como algo relativo a un diálogo entre el gremio judicial y los profesores, digamos? Por favor. Muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. Bueno, yo creo que han habido esfuerzos notables y muy valiosos de la Asociación Nacional de Magistrados, del Instituto de Estudios Judiciales, de ciertas facultades de Derecho. Yo creo que acá la profesora Flavia Carbonell es una fiel representante de esa tarea que se está llevando adelante para colocar los temas constitucionales vinculados con el Poder Judicial en el debate constituyente. Sin embargo, de alguna manera, en mi otro rol como candidata por estos meses, me ha permitido ver que las propuestas constitucionales de gran parte de los partidos políticos, incluso de los independientes, está mucho más centrado en los temas que José Francisco describió, que son los que de alguna manera permean con más fuerza lo que tiene que ver con un posible cambio que yo creo que es muy necesario en materia del Poder Judicial. Probablemente lo que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos es una cuestión que está cruzada en gran parte de las propuestas constitucionales.
la relación compleja entre el actual Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, es otro de los asuntos, pero yo no he visto con la claridad que creo que se merece la importancia de este tema, una discusión y propuesta sobre el gobierno judicial, muy aislada, probablemente por el carácter técnico de la temática, que lamentablemente no todos pueden asumir. Yo creo que acá con gran esfuerzo nosotros hemos identificado los modelos, hemos tratado de reconocer cuáles son sus deficiencias, las problemáticas, los diagnósticos. Hemos visto que las propuestas que se han generado a nivel comparado, incluso no todas han sido valoradas como muy positivas, entonces han habido necesidad de reformas sucesivas, que fue lo que yo comenté al inicio, pero al menos yo no advierto que en el listado de asuntos vinculados con los cambios posibles y necesarios al Poder Judicial sea este de aquellos que puntee la lista, porque creo que hay una complejidad técnica que lo hace probablemente difícil de exponer, y los temas en que en realidad la mayoría de los candidatos presentan son de aquellos que tienen mucho que ver con las demandas sociales. Esto no significa que no sea importante, yo creo que muy por el contrario, o sea, sería muy incompleto de alguna manera tratar de reorganizar el poder en el contexto de la Constitución si el Poder Judicial mantiene una estructura, un nombre. Yo sé que nosotros hablamos de judicatura, pero en el digamos, léxico general se habla de Poder Judicial. En la revisión de los principios, la independencia, la inamovilidad son cuestiones que claramente tienen que mejorarse en el contexto constitucional, y en ese marco la discusión sobre el gobierno judicial para mejorar o asegurar la independencia judicial. Yo creo que el valor del derecho comparado permitiría permear también, tal como lo estamos haciendo en este espacio, un interés y una reflexión por esta temática. Y yo creo que el ejercicio que están haciendo los jueces en gran medida de conversar, justamente que este es un tema muy relevante, porque de lo contrario las cosas no van a cambiar tal como se espera, es más que indispensable de mantenerlo como ejercicio. Muchas gracias, profesora. Para el profesor Núñez es una pregunta compleja en el sentido de que lo sitúa en 10 o 15 años más, porque aquí llegaron varias cuestionamientos. Al final yo las comprendí de esta forma. ¿Cuál cree usted o cuál estima usted que es el interés preponderante en la evolución constitucional chilena de aquellos que usted refería en torno al gobierno judicial, ¿no es cierto?, a esta discusión o pugna que puede haber? ¿Cuál es el interés preponderante que de aquí a 5 o 10 años más debiese un régimen de gobierno de la judicatura atender como cuestión prioritaria? A ver, es que yo no creo que sea una cuestión, gracias Rodrigo por sintetizar la pregunta, que es bien interesante y bien compleja. Es que yo no creo que deba ser un interés avisorable a futuro, yo creo que es un interés que está presente. Y que debe mezclar virtuosamente ambos intereses, mantener una adecuada independencia respecto a los otros poderes del Estado, al mismo tiempo que se asegura no la independencia solamente del Poder Judicial, sino que también de todos y cada uno de los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Ese tiene que ser el diseño óptimo. Ahora, ¿cómo va a ser ese diseño óptimo? Yo aquí concuerdo plenamente con el comentario de José Francisco, y también me sumo un poco disintiendo más bien, a la respuesta que formuló Miriam. Porque, a ver, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ser el Tribunal Constitucional o el control de constitucionalidad en la nueva Carta Fundamental? Sin lugar a dudas, eso va a depender directamente del régimen político. Y lo conversamos, ¿te acuerdas tiempo atrás, José Francisco, en otro foro? Si tenemos un sistema parlamentario, claramente el control preventivo va a perder sentido. Porque en un sistema parlamentario va a haber un acuerdo pleno entre el jefe de gobierno y el Congreso respecto a la promulgación de una ley. Entonces, un tribunal constitucional con control preventivo simplemente no tiene sentido. ¿Qué derechos van a haber en la próxima Constitución? La primera pregunta, antes de responder, es qué modelo de Estado se va a adoptar dentro de los principios y directrices. Entonces, si vamos a tener derechos sociales robustos o derechos sociales o una constitución más minimalista, va a depender si es que nos situamos dentro de un Estado social o liberal de derecho. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Qué configuración puede tener un gobierno judicial? Va a depender de qué órganos tengamos. Así de sencillo. Si tenemos Tribunal Constitucional, si tenemos Consejo de Estado, en donde podemos desconcentrar o cambiar todas estas atribuciones distintas al ejercicio jurisdiccional que ejercen las altas cortes en otros órganos, de manera equitativa y que termine no siendo un secuestro, más bien o un traslado de un tentáculo del Leviatán hacia otro tentáculo del Leviatán. Así de simple.
Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos súper avanzados en la hora. Yo quiero agradecerle sinceramente la asistencia hasta, hasta este momento en este seminario. Hay varias preguntas que se agolpan, pero el tiempo no permite formularlas ahora. Tal vez podríamos concitar alguna otra oportunidad en el futuro, y de estas preguntas de las que yo he tomado nota, fijar alguna nueva temática para abordar. Yo solo quisiera cerrar con una muy pequeña reflexión y agradecer también la presencia de Mauricio Lavea, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. Muchas gracias, Mauricio, por asistir. Solo una reflexión, yo creo que muchísimo. sin independencia judicial debidamente asegurada, nosotros no tendríamos declaración de derechos. Creo que la sala de máquinas de la Constitución tiene que tener todos los botoncitos, ¿no es cierto?, de independencia judicial bien subidos, porque de lo contrario, en algún momento del constitucionalismo el equilibrio de poderes no bastó y hubo que introducir y conciliar una declaración de derechos como eje de la actuación de todos los órganos constitucionales y como paradigma del autogobierno como condición de legitimidad de cualquier ejercicio del poder público. Entonces, en ese camino es fundamental lograr estos equilibrios, y acá los expositores han descendido como al área chica de esos equilibrios. Ya esa es una arquitectura constitucional complejísima, y acá se han esbozado algunos temas de eso, y vaya que es difícil, y esta actividad precisamente a lo que apunta es avanzar hacia eso. Lo que plantea el profesor García lo tenemos súper en cuenta, si nosotros sabemos cuál es la situación en la que nos encontramos entre los temas que están en la palestra, digamos, los temas los temas que son más sexy, más atractivos, y ahí obviamente no estamos. Entonces, eso nos inquieta mucho, pero la lucha obviamente estamos en la brega para avanzar en ese sentido, y eso es lo que estamos haciendo acá. Solo quisiera decir que nosotros vamos a convocar a un concurso de autores con un sistema de premios bastante atractivo para que académicos iniciados y a quienes no lo son tanto, que ya tienen cierto grado, han alcanzado cierto grado de madurez en este estudio de estas materias, puedan hacer aportes, concursar en esto. El concurso se va a publicar mañana a través de los decanos de todas las universidades del país, así que ahí se van a enterar. Y ¿cuál es el premio? Eso es lo importante. Bueno, parten, un viaje a Miami post pandemia. No quiero hablar de dinero, pero ahí lo van a saber, y lo bueno es que hay hartos premios que vacaciones sin mascarilla. Algo así podría ser. Buena idea, no se me había ocurrido ya. Todavía te da tiempo de incluirlo. Ya, muchas gracias, buenas noches y que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Chao. Muchas gracias, cuídense. Adiós, encantado. Adiós.